Humano Derecho Radio Estación presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les hablo Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este episodio del Miope en Radio. Hoy conversaré con Ricardo Ramírez Requena, director de la Fundación La Poeteca, ese espacio en Caracas donde nos encontramos por la poesía y para la poesía, vía de escape, centro de encuentro y de distensión en la ciudad gracias al verso. Como siempre les digo, relájense y escuchen. Y me encuentro en estudio ya finalmente con Ricardo Ramírez Requena, escritor, poeta y además director de la Fundación La Poeteca, que cumple en mayo 5 años de haberse fundado. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Humberto? Muchísimas gracias por la invitación. Ricardo, en esto, siempre cuando se imagen en un contexto como el que estamos, cuando se llega a un aniversario, ¿no? Esto es un aniversario, como dicen, redondo como tal, pero cuando se suma un año más a una trayectoria, a un proyecto, ¿cuáles son, cuando se revisa en retrospectiva, esos grandes objetivos alcanzados, esos logros que afianzan la labor? Bueno, yo creo que nosotros desbordamos los objetivos que nos habíamos planteado, que eran en principio más modestos, tener una sala de lectura que iba a ir creciendo, en donde nos podíamos imaginar 2.000, 3.000 libros, era como la media máxima en un momento determinado que podíamos imaginar, donde hubiera unos espacios para que se dieran unos talleres y una vez al mes, como hacíamos prácticamente un par de veces al mes, tener algún tipo de homenaje o algún tipo de evento, siendo unas 3 personas el personal y listo. Y creíamos que con eso ya podíamos brindar un espacio para la poesía y, por decirlo de alguna manera, nos imaginábamos algo como el Centro Uruguayo y hemos terminado convirtiéndonos en algo así como la Hermandad Gallega. En ningún momento nos trazamos realmente un crecimiento tan grande, pero recuerdo que ante el reto decidimos responder. Cuando en 2019 nos ofrecieron los espacios que tenemos ahorita, en los Palos Grandes, antes estábamos en las Mercedes, y vimos que teníamos un espacio y ante todo entendimos que había una necesidad en el entorno venezolano en general, contando las personas que viven fuera del país, en el interior del país, pero particularmente en Caracas, de encontrarse, de pensar, de reflexionar a partir de la poesía, siendo para mí la poesía como ese algo que puede acoger todo género literario y toda propuesta artística en la contemporaneidad, ¿no? Entonces, hemos decidido responder a eso y hoy en día pues tenemos 10.000 libros, tenemos muchos más talleres, hicimos un diplomado, tenemos más libros, ya vamos para el 8º concurso Cadena y otras cosas que han ido surgiendo en el camino, ¿no? Hay otros proyectos que en algún momento nos hemos planteado que ya hemos visto que no son imposibles, pero todavía no. Bueno, tener una sede en el interior del país, tener una sede en el extranjero, así sea algo chiquitico, ¿no? También hemos ido entendiendo que la Poeteca no es solamente una institución, no es solamente algo que nació por la inquietud de un grupo de personas, sino que ha terminado siendo también como un símbolo. Como un referente, como una vela, pues, encendida en un entorno desolador, y lo pienso en términos de la venezolanidad en cualquiera de sus variantes, en el extranjero, en el interior o en Caracas, y también nos ha interesado responder desde la poesía a eso, y que la gente tiene un espacio donde es bienvenido, donde puede consultar libros de manera gratuita, donde hay prácticamente todas nuestras actividades las puedes ver en directo o después las ves en YouTube. Nuestros libros los puedes descargar de manera gratuita desde nuestra página web, nuestros audiolibros también.
También tenemos un espacio en la página web a la que la gente cada tanto hay que recordárselo, se llama la Lincoteca, donde tenemos decenas y decenas de libros de descarga gratuita autorizados por sus autores. Y también tenemos lo que es el concurso Cadena, que es acompañar a los jóvenes poetas en Venezuela y permitirles una primera publicación que salgan ahí. Entonces, uno a veces le tiene miedo a la palabra, pero yo cada vez más pienso la poeteca como un tiempo de la esperanza. Y vale la pena pues abrazar esa esperanza, más cuando mucho de lo que te rodea no te lo brinda. ¿A cuál palabra dices que se le tiene miedo, Ricardo? A la palabra esperanza. Okay. Siento que lo hemos asociado con ingenuidad y lo hemos asociado con falsas expectativas. Yo creo que yo durante mucho tiempo me sostuve, especialmente en los últimos años, en un planteamiento de Albert Camus, que él decía en El hombre rebelde y también en el mito de Sísifo que hay que tener fe sin esperanza, y que me parecía que respondía a unos parámetros modernos y existencialistas en los que uno podía estar. Yo también después decidí romper con eso. Yo creo que hay que tener esperanza. La esperanza no está solamente vinculada con un elemento político, tiene que ver con tu propia vida, tiene que ver con disfrutar el presente, disfrutar lo que tienes mientras trabajas por lograr otras cosas que quisieras lograr, en donde hay que tener paciencia y creo que hay que tener mucha templanza. También me interesa la palabra esperanza en un contexto en donde todo es bastante desolador, y yo creo que uno tiene que tratar de brindar cierta luz, una luz no enceguecedora, incluso con sus claroscuros, ¿no? Como todo en la vida, pero poderlo brindar. Y siento que el público de la poeteca, los que nos siguen, han respondido ante eso. Hay momentos en que uno dice, bueno, no ha venido nadie en estos 15 días, o ha surgido otros intereses, hay replanteamientos de otros centros culturales, y uno puede sentir dudas, bueno, ¿cómo estaremos con el proyecto? ¿Cómo andará? Uno tiene miedo de dar las cosas por sentadas. Bueno, todo el mundo sabe ya qué es la poeteca y dónde queda la poeteca, y lo cierto es que no. Cada tanto tiempo uno tiene que volver a estarla anunciando y presentándola. Pero estos 5 años para mí han sido reconfortantes la respuesta de la gente. Dentro y fuera del país ha sido avasallante el apoyo, las felicitaciones, los agradecimientos. Y yo creo que en ese sentido hemos recibido una gran recompensa. Para recordar a aquellas personas que escuchan ahorita, hablando de la ubicación como tal, la poeteca está en la avenida Francisco de Miranda. Si nos ubicamos sentido oeste-este, a mano izquierda, poco antes del Centro Plaza, a la altura de los Palos Grandes, en el edificio Menegrande, ¿no? Esa es la mezanina, Ricardo. No, en la Torre Menegrande 2, en el piso 2. Piso 2, exactamente. Hablaste hace un rato, Ricardo, de cómo aumentaron de 3.000 ejemplares a 10.000. Me imagino cómo debe ser esa dinámica, libros adquiridos, pero también seguramente algunas donaciones. ¿Cómo se dio ese incremento, ¿no? ¿Cómo fue ese ejercicio de aumentar el número de títulos? Bueno, nosotros arrancamos con unos 1.000 títulos de bibliotecas personales, de amigos, que todo el mundo puso, principalmente el presidente de la fundación, Marlo Valles, también Alfredo Chacón. Nosotros le compramos unos libros y él nos donó otros también, en un número importante. Por ejemplo, acaba de morir Antonio del Toro, un poeta y escritor mexicano. Los libros que tenemos de Antonio del Toro llegaron por la biblioteca de Alfredo, lo recordé esta mañana. Tenemos 4 títulos de Del Toro. Y luego todo ha llegado por lo menos en un 80% por donación. Desde grandes donaciones, pienso en la biblioteca de Luis Pastori, también de la biblioteca de José Ramón Medina,
Y hay algunos títulos que nosotros sí compramos, especialmente ediciones contemporáneas, cosas nuevas que salen en España y que se compran para que, bueno, quizás no lleguen a Venezuela, pero en la Poeteca tienes un ejemplar que puedes revisar y que puedes consultar, ¿no? Entonces ha ido creciendo. Y esto también plantea inquietudes, ¿no? Dice, bueno, ¿cuánto más puedo crecer? Porque quizás tengo espacio para un par de estantes más, pero después no voy a tener más espacio. Entonces se empieza a dar el fenómeno de los libros repetidos, en donde uno se empieza a hacer preguntas, bueno, ¿y qué hago con ellos? Entonces, uno de los proyectos que tenemos en cierne es poder donar estantes de libros. Te doy un estante lleno con libros de poesía y de repente esto va para el Centro Don Bosco en Chapellín, por ejemplo, o va para la Casa Ramos Sucre en Cumaná, o para algún otro centro en Mérida, y como una forma de contribuir, ¿no? Es algo que hemos contemplado y vemos como a la hora de dar un salto hacia el interior del país, ese sería el proyecto más concreto posible. Cuando hablan de este plan, de este proyecto a mediano o largo plazo de ir al interior del país o a otro país, ¿tienen más o menos visualizado qué lugares podrían ser? Sí, nosotros a la hora de pensar en Venezuela, en el interior del país, hemos pensado en Mérida, en Valencia, y yo creo que un lugar natural en el oriente del país debería de ser Cumaná, donde está la Casa Ramos Sucre, nuevamente muy activa, y está también de manera muy cercana la Casa de Andrés Eloy Blanco, por ejemplo. Entonces, Cumaná es una ciudad de escritores y de poetas. También lo puede ser Ciudad Bolívar, por poner un caso, pero siento que en Cumaná están muy agrupados y muy asumidos ahí, ¿no? Un lugar de Oriente donde hay varios poetas y escritores. El caso de Valencia, por la zona de Valencia-Maracay, siempre ha sido muy activo, y Mérida también lo es. Entonces, sería fabuloso poderlo hacer. Uno ha tenido conversaciones, ha hablado, pero necesitamos recursos para poder establecer una sede, así sea que alguien la lleve, la maneje. Todo significa plata. Y bueno, hay que trabajar por conseguir esos fondos. A la hora de abrir en el extranjero, no es solamente para pensar en la comunidad de venezolanos. Hemos pensado en Miami, hemos pensado también en España, sino porque también en el extranjero te permite una figura jurídica en la que en el tiempo quizás puedas obtener recursos que se puedan destinar también para Caracas o para Venezuela, ¿no? Y brinda un espacio y unas actividades para la comunidad venezolana que está en el extranjero. Entonces nos ha interesado pensarla como la Poeteca como marca, teniendo en cuenta que nosotros nos hemos trazado como un objetivo. O sea, la poesía venezolana es como el cacao, o sea, es una marca de origen. Es una marca de origen exportable y es una carta de presentación, como lo puede ser el cacao, como lo puede ser la arepa, como lo pueden ser los tequeños. Yo creo que es posible y viable. Además, estamos en un momento de reconocimiento internacional de la poesía venezolana, no solamente por el caso de Cadena, sino también Yolanda Pantin y otros poetas venezolanos en España, en México, en otros lugares, ¿no? También la poesía tiene la particularidad de que es portátil. Es decir, yo puedo hacer un graffiti con 3 versos de un poema, con un verso de un poema. Puedo hacer franela, puedo hacer frases para cuadernos, puedo tuitearla. Tiene esa particularidad. Eso no lo puedo hacer con una novela. Entonces, ese hecho portátil, que además en una antología, ¿verdad? Yo puedo, de 200 páginas, yo puedo tener la obra de un poeta. Es muy diferente a que yo tenga todos los libros de Javier Marías, no sé, o de Eduardo Liendo acá, ¿no? Quizás lo que más se le acerque sea una recopilación de cuentos completos de alguien, ¿no? Y yo puedo agarrar mi antología y, bueno, lo meto en una mochila y puedo viajar o me puedo ir.
la puedo llevar conmigo y llevo un universo ahí. Entonces yo creo que la poesía, yo no estoy muy seguro de que mucha gente la ve como sanadora, como transmutadora, como otras cosas. Yo simplemente veo que te da las palabras exactas para hacer las preguntas que quieres hacer. Y en algunos casos te puede dar algún tipo de respuesta particular a ti o un campanazo en el tiempo en el que te encuentres, ¿no? A mí me ha gustado, yo una vez le dije a un amigo publicista algo que suena escandaloso. Yo le dije, mira, la poesía es el lado sagrado y superior de la publicidad. Entonces él me miraba, yo, ¿cómo es eso? Bueno, ustedes trabajan en encontrar la gran frase, el gran single, jingle, lo que sea. Bueno, la poesía hace eso desde el principio de los tiempos y sin expectativas de vender nada. Entonces, yo creo que te puede acompañar. ¿Cómo te acompaña la música, no? O sea, ¿por qué escuchamos música contemporánea de los últimos 50 años para acá? Bueno, no es solamente por cómo suena, es también por lo que dice, también porque hay unas letras, también porque hay un entendimiento de que está imbuida de poesía, como lo estuvo desde tiempos del siglo II en Provenza, desde los trovadores, desde los rapsodas. Entonces tú escuchas, no sé, una música particular, tú escuchas los Beatles, tú escuchas, no sé, Elton John, y tú lo escuchas también por lo que dice y porque ya hay una poesía incluida y cotejada ahí. Entonces, cuando la gente me dice, bueno, pero la poesía, pero ¿qué es eso? En verdad la gente lee poesía. Entonces tú les dices, bueno, pero a ti te gusta, no sé, Bob Dylan, sí, bueno. Entonces te gusta la poesía. ¿Y te gusta Ismael Rivera? Sí, bueno, te gusta la poesía. Bueno, en el caso de Dylan hasta ganó un Nobel, ¿no? Ricardo, hablando, ahorita que mencionas autores, ¿no? ¿Lleva algún tipo de estadística de, por ejemplo, de cuáles son los autores más buscados, solicitados en la Poética? Sí. En la poesía venezolana, aparte, digamos, de Cadenas, Montejo, Ramos Sucre es muy buscado. También lo es Millo Bestrini. Yo siento que Millo Bestrini es como nuestra Patti Smith, ¿sabes? Es como nuestra Annie Lennox. Millo Bestrini es nuestra rockstar y es muy leída en especial por los jóvenes, ¿no? Claro. Luego, pues inevitablemente, creo que en el contexto latinoamericano, Alejandra Pizarnik es como la más popular. Nos encontramos además en un tiempo en el que se están leyendo muchas mujeres poetas y mucha gente entiende que lo que busca se encuentra en esas dicciones, y particularmente entre los jóvenes no hay mayores distinciones en que, bueno, claro, Alejandra Pizarnik la leen las muchachas, por poner un caso. No, lo leen hombres y mujeres. Okay. Entonces yo siento que ahí está presente un cambio de paradigma muy interesante, muy interesante. Yo, en el contexto latinoamericano, bueno, José Emilio Pacheco es bastante leído. Creo que Raúl Zurita, de los poetas vivos contemporáneos, goza de popularidad entre los jóvenes. Hay un redescubrimiento de Salustio González Rinjones, de Teófilo Tortolero en la poesía venezolana. Y en el caso de la poesía norteamericana, Ocean Young, que es un poeta contemporáneo estadounidense de origen vietnamita. También pienso en Europa, mucho los poetas de Europa del Este, ¿no? Brodsky, Zagayevsky, algunos poetas escandinavos gozan como de un favor interesante. Ahorita mencionas que, por ejemplo, los jóvenes, en el caso de Millo, que buscan, o a Pizarnik, hay un público al que le gustaría a ustedes llegar que todavía les ha costado. Es decir, que cuando se trazan esas líneas de acción, hay un sector del público, bien sea por edad, por género, que
consideren que oye, queremos llegar a ese sector o a esas personas y les ha costado? Mira, no. La poesía tiene sus límites. Okay. No todo el mundo le gusta la poesía. Necesitas una iniciación en el lenguaje poético, y esto incluye el musical, por ejemplo. Uh-huh. Y eso tiene un techo. O sea, hay un techo en cuanto al público al que puedes llegar. Puede suceder que un poeta alcance de manera inimaginable una popularidad vasta. Pienso en su momento en Pablo Neruda. Pienso como Federico García Lorca sigue siendo un poeta muy popular. Pero claro, García Lorca también fue dramaturgo. Entonces, a veces es la poesía, pero a veces también es el teatro. En el caso de García Lorca es muy importante simplemente por la calidad de su obra, pero en tiempos más contemporáneos por el reconocimiento de su condición homosexual. Claro. Entonces eso lo coloca en el tapete. Pero puede suceder que un poeta como Eugenio Montejo, que yo creo que es un poeta que puede ser leído por un público amplio, ¿no? Sin que esto le reste profundidad, él alcanzó una cota de popularidad en un momento con 21 gramos, en que un verso de él está incluido en la película y Sean Penn lo dice. Entonces, bueno, eso lo puso como en una palestra de reconocimiento por parte de todo el mundo. Fíjate el caso de Cadena. Rafael Cadena acaba de recibir el premio Cervantes. Ha sido ampliamente divulgado por la prensa internacional y nacional, pero aún así hay un vasto público que no se ha enterado. Claro. Y si se ha enterado no le importa, no le interesa. La poesía no es el béisbol, ni es algún otro deporte que pasa por unas dinámicas masivas mucho más grandes. Y yo creo que entender eso te da tranquilidad. Porque tú sabes, bueno, yo puedo llegar a 1 millón de personas, ok, pero somos 10.000 millones. Bueno, pero tú sabes que hay un límite y nosotros nos hemos concentrado en esas personas a las que les interesa la poesía. No trabajamos en un plan de convertir a los individuos a la poesía. ¿Entiendes? Ven, la poesía tiene las respuestas para lo que tú buscas. No. Es simplemente poder brindarle atención, servicio, recursos y un espacio a aquellos a los que sí les interesa o que por lo menos tienen la sensibilidad para no despreciarla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ricardo, ¿hay algún hecho con alguna persona con algún grupo de personas que se hayan acercado a la Poeteca y que hayan sentido algún cambio? Es decir, que te haya sorprendido, es decir, mira, esto me satisface y me emociona y siento que se está cumpliendo, ¿no? O sea, ¿hay algún ejemplo o algún hecho que se te venga a la mente en estos momentos? Mira, nosotros nos hemos encontrado con personas que simplemente un día, mira, yo supe que esto está y vine, y empiezan a convertirlo en un espacio habitual. Se sienten tranquilos, les encanta el lugar, el espacio, poder leer, poder escribir con tranquilidad. Siento que para esas personas es importante. Hay gente que de repente vive cerca y va a todos los eventos y dicen, bueno, otros, no sé, van a nadar, hacen yoga, bueno, yo voy a la Poeteca y esa es mi actividad social. Y me han tocado un par de hijos que me han dicho, mira, oye, gracias que ustedes existen porque mi mamá tiene a dónde ir, ¿no? Porque bueno, porque está sola en Caracas, nosotros estamos en el extranjero y bueno, yo sé que hay un sitio donde mi mamá está segura. Incluso les he dicho, no, bueno, y tienes mi teléfono, cualquier cosa, tienes que ubicarla, mira, sí, tu mamá está aquí, ¿no? Eso a mí me genera una gran satisfacción, cuando la Poeteca como espacio se convierte en tu cotidianidad
y tú lo sientes como tu casa y sabes que puedes pasar a quitarte el calor porque hay aire acondicionado, o te vas a sentar para hacer un tiempo y mientras tanto lees. Gente que a mediodía está en el trabajo y después de almorzar va y se sienta a leer y a esperar para volver a la oficina. Ahí yo siento que uno alcanzó un logro importante, ¿no? Eso es pensando en la Poeteca como espacio. Pero luego está ese mundo amplio y muchas veces desconocido, que es el de la virtualidad, donde tú ves una cantidad de gente conectada y hay gente que te comenta que vio tal evento, lo vio por YouTube y te sorprende. Tú dices, oye, yo no sabía. No, sí, yo los veo todos. Y te sorprende porque tú a veces piensas, bueno, ahí está, ¿cuántas personas lo van a ver después? Eso que uno debería cuantificar por estadísticas y de repente se te olvida, de repente lo ves y quedas gratamente satisfecho, ¿no? Pero también hay otro tipo de experiencias. Por ejemplo, nosotros tuvimos de 2021 hasta principios de este año el club de lectura a través de un grupo de WhatsApp. Habíamos comenzado presencialmente en 2019 y hacia como 2020, 19-20 lo retomamos y dijimos, bueno, vamos a continuarlo así. Hay mucha gente del interior del país que agradece que sean un grupo de WhatsApp porque no tiene internet en su casa, pero de repente tienes datos en tu teléfono. Claro, y vas descargando. Y lo puedes descargar por ahí. Y también, no hay luz, pero si tengo pila en el teléfono lo puedo escuchar. Nosotros compartimos libros con ellos los leen y los comentan. Y es su manera, dicen, de, yo irme haciendo una biblioteca con los libros de ustedes de la Lincoteca y los de la Poeteca, porque aquí donde yo vivo, en un pueblo al final del estado de Aragua, no hay nada, ¿no? Y se sienten agradecidos por eso. Pero también hay otro tipo de experiencia. Por ejemplo, en el Día Mundial de la Poesía hicimos una lectura en la Plaza de Abajo en Mene Grande y se acercó una muchacha, una señora, y me dijo, oye Ricardo, yo quería hablar contigo, yo soy fulanita, yo estaba en el club de lectura, te lo agradezco muchísimo. Bueno, ella estaba tan agradecida de que el grupo existiera y de verdad estaba muy conmovida y me daba las gracias. Pero además me daba las gracias porque ella estaba viviendo en Malasia. Y ahí decía, mi forma de conectarme con Venezuela, la venezolaridad, etcétera, aparte de mi familia, era ese grupo. Y eso para mí fue iluminador, ¿no? O sea, uno no sabe para quién trabaja, muchas veces lo dice en términos negativos, pero yo trato de verlo en términos positivos. O sea, es una botella al mar. Hay muchísima gente que sí está atenta, que sí escucha, que sí sigue las actividades que hay. Y yo siempre trato de tener eso presente a la hora de algún desaliento. O mira, vinieron 10 personas nada más o se conectaron 5. O sea, hay una respuesta. Una vez entrevisté a Cho Pardo, quien fue guitarrista de Los Amigos Invisibles, y me dijo, siempre hay gente que está viendo. Siempre hay alguien que está atento y siempre hay alguien que está pendiente, aunque tú no te des cuenta en su momento. Mayo, ya está culminando mayo de 2023, Ricardo, o sea, el mes aniversario de ustedes. Este semestre que va a empezar, ¿qué hay anotado en ese papel? ¿Qué hay anotado en esa agenda? Bueno, nosotros queremos hacer por lo menos un par de visitas al interior. Incluso decidimos, mira, no hay recursos, no importa, agarramos un autobús y una mochila y nos vamos. Tú tienes un primo en no sé dónde, sí, te quedas donde tu primo. Lo importante es como hacer una presencia y hacer un primer contacto que no sea solamente virtual, ¿no? Eso es parte de lo que queremos hacer. Estamos pensando en Valencia, ida por vuelta, estamos pensando en Cumaná. Ojalá dé tiempo para ir a Mérida, que ya es más lejos, presenta otros retos, ¿no? Pero hemos pensado un poco en eso. Vamos a arrancar la tercera cohorte de nuestros diplomados en septiembre.
ayer terminó la recepción de los poemas del 8º concurso Cadena. En un mes se debe estar dando veredicto y ya un mes después debe ser la premiación. Y luego va a producirse el libro. Estamos definiendo unas novedades para el segundo semestre del año. Una de ellas va a ser una antología de poesía venezolana, de poetas venezolanos y poetas franceses, ¿verdad? Traducidos al español y al francés, ¿no? Eso lo está llevando un poeta francés que vive en Colombia, que se llama Stéphane Chaumet. Esto lo estamos haciendo con la Embajada de Francia. Okay. También vamos a empezar a hacer una serie de actividades con la Alianza Francesa. El 1 de junio tenemos un homenaje a Cadenas que vamos a hacer con ellos en la sede de la Alianza en la Castellana. Y también tenemos un año trabajando, preparando para lanzar una nueva página web, mucho mejor, más completa, más versátil. Y en ella vamos a incluir la posibilidad de contribuir con la fundación. A manera de ir diseñando una sociedad de amigos en donde, bueno, esto sea como un club en donde tú puedes hacer el aporte que tú desees al área de la poeteca que tú desees. Estamos tratando de apuntar a pensar en la poeteca como un espacio comunitario, virtual y presencial, en donde tú puedes contribuir, ¿no? Eso es algo que a nosotros nos entusiasma porque siento que eso da pertenencia. Entonces, bueno, entonces está la poeteca, sí, bueno, y que sí, bueno, yo di $5, bueno, pero ya hay. Si tú lo estás haciendo es porque tienes pertenencia, ¿no? Y no es mucho lo que se le está pidiendo a la gente, sino simplemente que existe la posibilidad de que contribuyas. Yo creo que eso es capital. Entonces, bueno, lo otro que nosotros tenemos apuntado para el segundo semestre y el tiempo por venir es permanecer, que es algo que yo le he dicho mucho a la gente. Mira, ¿qué más traes nuevo? Lo mismo, pero sigue. Y para nosotros, un día nos estuvimos pensando y les dije, mira, la mejor contribución que podemos hacer es durar, permanecer en el tiempo año a año, convertirte en lo que Baudelaire decía, tú quieres la inmortalidad, conviértete en un lugar común. Que la gente entienda que siempre estás ahí. Como, no sé, la panadería de la esquina de tu casa que tiene de 50 años y que ya es parte del mapa, ¿verdad? De tu paisaje. Que la tú referencia. Bueno, eso es importante. En un momento país en donde poco dura y en donde más bien cada tanto las cosas cierran, no permanecen, arrancó algo y después cerró. Oye, permanecer es crucial. Entonces es hacer todo por siempre permanecer. Coordenadas, Ricardo. Bueno, nosotros estamos en la Torre Menegrande 2, piso 2, Avenida Francisco de Miranda en Los Palos Grandes. Los invitamos a ver nuestra página web www.lapoeteca.com. Ahí pueden encontrar toda la información que deseen sobre la fundación, eventos, y también pueden descargar los libros, los audiolibros, todos los materiales que requieran. También pueden ver qué libros tenemos en la sala de lectura. Entonces estás buscando un libro determinado y ves que los tenemos, te lo podemos apartar y tú vas a ir el martes en la tarde y cuando llegues te lo damos para que lo consultes. @poeteca1, ¿verdad? En Twitter, la Poeteca de Caracas en Facebook y la Poeteca en Instagram. Ahí también nos puedes seguir. Buenísimo. Muchas gracias, Ricardo, por estos minutos de conversación. Gracias a ti. Y eso fue todo hoy en el Miope en Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya, @Humberto Sánchez en Twitter, @Humberto Sam en Instagram. Este programa fue grabado el 22 de mayo del año 2023 en los estudios de Humano Derecho Radio Estación por la emisora, Melano Escobar en la dirección, Génesis Zambrano en la coordinación y en la coordinación de audio y edición de este episodio, Héctor Meneses. Nos vemos.